oh Dios, con todo nuestro ser. Te adoramos por todo lo que haces, Señor. Y es así. Y hoy te entregamos nuestro corazón y nunca dejaremos de amarte a ti. Sí, Señor. Lo mejor en nuestra vida es encontrarnos con tu amor. Cuando canto y te adoro, Dios, mi corazón vuelve a vivir. Oh, 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 oh. Cristo por siempre vive en mí. Oh, 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 oh. Preparados para encontrarnos con tu amor. Es momento de darte toda adoración. Y le cantamos al Señor. Y hoy te entregamos nuestro corazón y nunca dejaremos de amarte a ti. Lo mejor en nuestra vida es encontrarnos con tu amor. Cuando te adoro, Dios, mi corazón vuelve a vivir. Oh, 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 oh. Cristo por siempre vive en mí. Oh, 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 oh. Este es el momento, este es el lugar, este es nuestro tiempo de alabarte, Dios. Este es el momento, este es el lugar, este es nuestro tiempo de exaltarte, Dios. Este es el momento, este es el lugar, este es nuestro tiempo de exaltarte, Dios. Este es el momento, este es el lugar, este es nuestro tiempo de exaltarte, Dios. Sí. Oh, 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 Lo mejor en nuestra vida es encontrarnos con tu amor. Cuando canto y te adoro, Dios, mi corazón vuelve a vivir. Oh, 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 oh. Cristo por siempre vive en mí. Oh, 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 oh. Así es, Señor. Él siempre, siempre, siempre vive en nosotros. Queremos darle la bienvenida a una reunión de la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. Estamos seguros que el Señor ha permitido que nos encontremos por este medio y estamos seguros también que Dios nos va a enseñar muchas cosas buenas hoy, como siempre lo hace. Agradecemos que haya apartado este tiempo, agradecemos que nos considere para reunirse a nosotros como iglesia, como su iglesia, y gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a una reunión de nuestra iglesia. Bienvenidos.
Qué bueno tenerle nuevamente con nosotros en esta reunión. Sabemos que Dios está usando este programa para edificar nuestra vida, para enseñarnos y recordarnos sus principios. Déjenos contarle que han estado pasando cosas muy buenas aquí en la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. Algo bonito que hemos tenido es que la semana pasada tuvimos la celebración del Día del Niño con nuestro CDI, nuestro Centro de Desarrollo Integral para Niños. Y cada vez que vemos a estos niños, cada vez que vemos a estas familias y les atendemos, en lo que pensamos es, esto es lo que Dios desea, que compartamos con ellos el Evangelio de Jesucristo, que les ayudemos a convertirse en discípulos de Jesucristo, pero también que les ayudemos en aquellas necesidades materiales que puedan tener. Así que si usted quiere ser parte de esto, pues pregúntenos, con gusto le vamos a dar más información. Estamos en este mes tocando una serie que le hemos llamado Vidas Disruptivas. Y es que nosotros, los cristianos, podemos tomar decisiones, actuar de manera que podamos provocar cambios, no solo en nuestra vida, sino en la de nuestra familia y también en la de la gente que está cerca de nosotros. Decisiones que nos lleven a cambios, en cierta manera, abruptos. Eso es disruptivo. Cambios rápidos, que sean para bien, siempre pensando en los principios de Dios. El tema de hoy le hemos llamado Eligiendo a nuestros gobernantes. Y es que aquí en Honduras este año es un año de elecciones, así que ya se ha de imaginar usted las pláticas. ¿Por quién vas a votar? ¿A quién has considerado? Este candidato no me gusta, este sí me gusta, este es bueno, este es malo. Hay tantas cosas que surgen cuando platicamos de este tipo de temas. Hace algún tiempo me decía una hermana de la iglesia, yo pienso votar por tal candidato, y mencionó ahí el nombre, hombre o mujer, no voy a dar tantos detalles. Y me llamó la atención que dijo, y voy a votar por esta persona porque así no gana el otro. Y pude analizar un poco su respuesta y pude ver que si esta persona tuviera o considerara un poquito más los principios de Dios, si pensara un poquito más bíblicamente, podría aún tomar una mejor decisión, podría mejorar ese plan y esa decisión de por quién va a votar. Y es que la Biblia está llena de principios bíblicos, no solo para nosotros los gobernados, sino también para los gobernantes. Y hoy vamos a tocar pues esas dos facetas, los gobernantes y los gobernados. ¿Qué dice Dios? La realidad es que hay cantidad impresionante de historias, principios, consejos, pautas que Dios nos da a los dos sectores, por así decirlo. Así que vamos a hablar en primer lugar de los gobernantes y de las autoridades. Cuando hablamos de gobernantes y autoridades, estamos hablando de el presidente, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de todo el engranaje de justicia del país, pero también de los diputados, del Poder Legislativo, y también estamos hablando de todos los funcionarios, de los empleados, de autoridades de alto, medio o bajo rango. Todos son parte de ese equipo de liderazgo, de trabajo, de gobierno que Dios permite que cada país tenga. Y ahí Dios viene y tiene muchos principios y, como le decía, muchas historias de las cuales cualquier gobernante, cualquier autoridad, cualquier funcionario público podría ir a la Biblia y encontrar ayuda, dirección de cómo ser una mejor autoridad. Por lo menos estuve pensando en dos cosas. En primer lugar, si un gobernante es sabio y temeroso de Dios, servirá mejor a su país. Y esto es algo que si cada funcionario público y gobernante y autoridad lo considerara, le puedo asegurar que su trabajo como servidor público sería muy diferente, mucho mejor. Una persona que está en el gobierno, en cualquier posición, y considera a Dios, es una persona que sirve mejor. Es una persona que, para comenzar, considera a Dios. Seguramente es más honesto, más íntegro. Piensa más en las cosas buenas que en las malas. Considera a las personas que están alrededor de él, porque dice, si me rodeo de personas que son algo pícaras o deshonestas, pues me van a provocar a ir a hacer lo incorrecto. Pero si me rodeo de personas que temen a Dios, que por lo menos tienen algún tipo de actitudes un poquito más íntegras, más de servir a las personas, seguramente me van a ayudar. Y tiene claro eso. Así que considera mucho este tipo de actitudes en la gente que lo rodea. Hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 12, es la historia de un rey, el rey Roboam. Él tuvo la oportunidad cuando estaba comenzando su gobierno de pedir consejo. Vinieron algunos consejeros ya mayores y le dijeron algunas cosas buenas, algunas decisiones buenas que podía
considerar para gobernar al pueblo. Pero vino él y de alguna manera no le gustó mucho ese consejo. Se fue a consejeros jóvenes, a amigos de él, y ellos ya le dieron otros consejos. Consejos que no eran tan sabios. Consejos que él vino y consideró de la juventud. Al final tomó malas decisiones y a veces eso le pasa a nuestros gobernantes. Se rodean de personas que la ayuda que le dan pues es una ayuda más bien negativa, algo que no les ayuda. Dice el Proverbios 29:12, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Bueno, cuando un gobernante, cuando una autoridad considera a Dios, considera los principios de Dios, va a tener cuidado de no caer en estos errores. Pero una segunda cosa buena que yo pude ver aquí en los principios bíblicos es el gobernante está para servir a la gente, no para beneficiarse. En general, todos sabemos esto. Y por eso es que se le llaman a las autoridades servidores públicos. Porque eso es lo que se espera que llegue y hagan, que vean como un privilegio el servir a su pueblo, a otras personas. Pero algunos llegan más a servirse a sí mismos, a beneficiarse. Más bien en algunos casos hasta buscar la protección que les da esa posición de autoridad porque tal vez han estado involucrados en alguna situación. El Señor Jesús un día mencionó unas palabras con respecto a esto de la autoridad, de la posición. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? De alguna manera estaba el Señor no halagando a las autoridades, sino diciendo algunas autoridades cuando llegan ahí al puesto importante, al puesto de gobierno, se aprovechan de esas masas, se aprovechan de ese montón de personas. En vez de servirle, pues se benefician de ellas. Y eso el Señor aquí lo pone como algo negativo. Y no es lo que Dios quiere. Y no es lo que el pueblo espera. Y no es para lo que las personas están siendo puestas en una posición pública, en una posición de servicio público. Es más bien para que sirvan, para que trabajen por las personas. Y son principios que están ahí, claros. En realidad todos lo sabemos, pero Dios también los pone en la Biblia. Así que si un gobernante, una autoridad considerara los principios de Dios, seguramente podría gobernar mejor y servir mejor a su pueblo. Pero hablemos un poquito de los gobernados, o sea, de todos los demás, de todos nosotros. También pude encontrar algunos principios muy interesantes que pueden servir a nosotros para cómo ver a los gobernantes, pero también cómo considerar un candidato a un puesto de servicio popular cuando pues, viene el tiempo de las votaciones, de las elecciones. Así que veamos un poquito qué fue lo que encontramos. En primer lugar, antes que políticos, nosotros los cristianos somos hijos de Dios. Y eso tenemos que tenerlo presente siempre. Casi todos tenemos algún tipo de tendencia, de idea, de ideología que está en nuestra mente políticamente hablando y pues unos dicen soy de este partido, otros soy del otro y si no lo decimos de alguna manera tenemos alguna tendencia. Estamos hablando de los cristianos. Recuerdo yo cuando tenía más o menos unos 12 años, era tiempo de elecciones y allá por mi pueblo subido en un camión, no tienen idea, colgado. No sé cómo mi madre me dio permiso para andar ahí, pero ahí andaba en ese movimiento político y yo ya tenía algunas ideas de qué partido me gustaba. Luego, después, pues hubo otros cambios en mi manera de pensar en esto. Así somos todos. Algún tipo de tendencia política tenemos. Pero antes de políticos, recordemos, somos hijos de Dios. Mire lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios. Y esa es nuestra más importante posición e identidad. Y lo más importante para nosotros debe ser entonces la voluntad de Dios, lo que Dios piensa, lo eterno, no lo que se ve en este mundo, lo que fácilmente se deteriora y se corrompe y se pierde y se queda aquí el día que nos vamos a la presencia de Dios. Nuestro propósito, nuestro trabajo ante Dios es ganar almas con el Evangelio de Jesucristo, formar discípulos de Jesucristo, ayudarle a otras personas a aprender a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Esto me hace recordar un día que una persona de nuestra iglesia
hablando de su vida política, porque él de alguna manera en los últimos años, yo no sé, una década por lo menos, se había dedicado a la política, a estar pues apoyando ahí a su partido, y pasaba a veces de lunes a domingo en actividades, haciendo pues lo correcto, dando un servicio, ¿verdad? Apoyando esas ideas políticas que tenía él y sus candidatos y su partido. Pero él notó que estaba descuidando a su familia. Y me llamó la atención que me dijo, creo que voy a parar esto. Yo no puedo seguir así. Estoy descuidando a mi familia. Sin duda alguna mostró eso, que hay cosas más importantes que la política misma. Y es el hecho de honrar a Dios, considerar a Dios. Él ahora era un hijo de Dios. Esta persona era un hijo de Dios y podía venir y ver las cosas de diferente manera. Pero veamos otra idea interesante que encontramos en la palabra. Necesitamos orar por nuestras autoridades. Primera de Timoteo 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El deseo de Dios es, y el mandato de Dios es que estemos orando por nuestras autoridades, desde nuestro presidente hasta, pues, de repente el funcionario, pues, de más bajo nivel. ¿Por qué? Las decisiones que toman nuestras autoridades, esas personas por las cuales nosotros votamos, son decisiones clave en nuestra vida futura, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, o nos van a afectar negativamente o nos van a beneficiar. Pero sin duda alguna Dios quiere que oremos por las autoridades y también, pero por las cosas que tienen que ver con lo eterno, por las cosas que tienen que ver con que la voluntad de Dios mismo se logren. Así que es bueno que consideremos por qué vamos a estar orando cuando oramos por nuestras autoridades en nuestro país. Generalmente cuando oramos fácilmente se nos salen ideas como, Señor, que haya más seguridad en nuestro país, que haya más vacunas, que haya más salud, servicios de salud, que haya mucha alimentación. Y esto es bueno orar por todo esto, pero si nos quedamos ahí podríamos errar. Es importante que pensemos también en lo eterno. Y cuando usted lee esta porción bíblica un poquito más extendida que estábamos viendo ahorita, se da cuenta que lo que dice Dios es que el deseo de Él es que todo el mundo sea salvo. Es que vivamos honestamente, que vivamos en paz, para que la voluntad de Dios se pueda hacer en nuestro ambiente, en nuestro país, en nuestra ciudad. Así que es importante que consideremos mucho, no solo orar por lo material, sino también por aquellas cosas que son eternas, que al final son las más importantes. Porque sabe que si nos dedicamos a estar orando solo por lo material, podría pasar que todo lo material se resuelva y lleguemos a ser un país donde pues haya mucha prosperidad. Yo no sé, tal vez encontremos algún metal que haga que nuestro país produzca mucho y exporte y se haga muy rico. Y podría ser que eso se resuelva, lo material. Y lleguemos a tener todos los servicios que necesitamos. Pero de nada serviría si lo espiritual no está resuelto, si lo eterno no está resuelto. Porque lo material solo es para un tiempo, para mientras estamos en esta vida. Por eso es importante orar por lo eterno. Países, por ejemplo, como Noruega, son un ejemplo de cómo lo tienen todo. Pero leyendo acerca de este país me doy cuenta que el Estado es dueño de los hijos. Y aunque qué bueno que se interesan por los hijos, pueden quitarle sus hijos en cualquier manera. He escuchado muchas historias de latinos que se están saliendo de Noruega porque dicen, no se puede vivir aquí. Aquí hay algo raro. Y eso pasa a veces cuando solo nos concentramos en lo material. Pero veamos otra idea bíblica que puede ayudarnos a considerar mejor esto de cómo ver a las autoridades y cómo elegir a nuestras autoridades. Dice, Dios nos instruye que nos sujetemos y respetemos a nuestras autoridades. Miren lo que dice Romanos 13. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. He escuchado a personas de diferentes partidos algunas veces diciendo, ese no es mi presidente. Ese diputado no me representa a mí. Ese jefe de la Corte Suprema de Justicia, yo ni lo considero. No existe para mí. Y eso muestra, ¿verdad?, qué hay en nuestra mente y posiblemente qué hay en nuestro corazón. Dios ha permitido las autoridades que usted tiene en su país por alguna razón. Tal vez no sepamos exactamente cuál es la razón. Puede ser por el simple hecho que nos acordemos más de Dios y busquemos más a Dios. Y ahí está
esas autoridades para que nosotros nos sujetemos y las respetemos. También he escuchado personas que dicen, no, yo no uso la mascarilla, no le voy a hacer caso a este gobierno, solo por llevarle la contraria al gobierno. Al final la gente no se da cuenta que el mayor daño es para sí mismo, porque a Dios no le gusta la rebeldía. Así que es importante considerar que nosotros estamos para respetar y para sujetarnos a nuestras autoridades. Cuando escuche algo negativo de una autoridad, ¿sabe qué? Tenga cuidado de lo que piensa. Tenga cuidado de cómo recibe esa información. Es cierto, las autoridades fallan, cometen errores, pero usted viene y lo escucha en una red social, en un noticiero. ¿Sabe qué? No se una a esos comentarios. No hable, no repita usted esas cosas negativas, no participe, porque al final ahí hay chisme, ahí posiblemente haya mentira, ahí posiblemente haya deseos pues malos para con esas personas de las cuales se está hablando. Evite las redes sociales, evite los noticieros y se los úselos de manera adecuada, con mucho cuidado, el tiempo adecuado para informarse nada más de lo necesario. Pero no participe de las llamas incendiarias, si pudiéramos llamarle, de la información que a veces se mira en las redes sociales. Da pesar a veces ver cristianos literalmente amargados, sufriendo, depresivos, porque han estado en las noticias viendo, el gobierno hizo esto, el gobierno no hizo lo otro, este funcionario hizo esto negativo, este otro, y se alimentan de todo eso y se contaminan y sufren. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas de esas cosas a veces hasta son mentiras. Ni siquiera puede esa persona que está sufriendo decir, yo puedo comprobar que es cierto. Solo fue que alguien lo dijo. Alguien, un noticiero, un periodista lo dijo. Y a veces caemos en ese error. Hay que tener mucho cuidado de lo que escuchamos y no contaminarnos. A veces he escuchado también personas diciendo, no, es que la información que yo conseguí es de una fuente confiable. Y ese también puede ser un grave error. Mire, desde que ya lo escuchó de otra persona, posiblemente hasta con malas intenciones, ahí hay chisme posiblemente. Ya no es una fuente confiable, seguramente. Así que tenga cuidado con pensar esas cosas. Ahora, y aún si lo que se dice de ese funcionario es que ya está en la cárcel, se le comprobó que hizo algo incorrecto y va a estar 20 años tal vez en la cárcel, tampoco estamos autorizados por parte del Señor para hablar mal de esa persona, para despotricar de ese exfuncionario, para contarle a los demás, para chismear, para venir y decir cosas malas de esa persona, porque eso es antibíblico. Eso no le agrada a Dios. Eso ya no es una expresión de amor. Ahí estamos cayendo en juicio. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero, ¿qué es lo que sí podemos hacer con respecto a nuestros gobernantes, con respecto al respeto y la sujeción? Bueno, usted puede hablar directamente con ese funcionario. Si usted tiene algo en contra de un funcionario de cualquier nivel, usted puede hablar. La Biblia lo autoriza. Mire lo que dice Marcos 6:18. Este solo es un ejemplo. Porque Juan decía a Herodes, hablando de Juan el Bautista, Herodes mandó a matarlo. Resulta que Juan le decía a Herodes cosas como esta: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Resulta que el rey Herodes había tomado a la esposa de su hermano, a su cuñada. Y Juan el Bautista era un hombre que respetaba a Dios. Y se lo decía, se lo dijo en algún momento. Y eso provocó pues que lo mataran. Nosotros en realidad sí estamos autorizados de parte de Dios para decirle a un funcionario lo que usted está haciendo pareciera que no es correcto. Pero con la actitud apropiada, con la actitud de querer que esa persona mejore, que sirva mejor y con todos los cuidados que sean necesarios, pues porque no puede ir uno donde una persona a hablar de la manera que uno quiera, mucho menos ir respetándole. Uno puede, pero tal vez usted diga, no, pero yo ¿cómo voy a ver al señor alcalde? Bueno, pues usted puede en el Facebook, en la cuenta del Facebook, en privado, en el inbox, escribirle alguna observación. Noté que hizo esto, señor alcalde, pero no algo que le vino a contar a alguien, sino algo que usted sabe que es cierto. Noté que usted dijo algo en público, yo le escuché, señor alcalde, y le sugiero esto. Miren lo que dice la Biblia. Usted puede también mandar una carta a una oficina del gobierno. O si se encuentra a un funcionario público y usted sabe que ha hecho algo que no es lo mejor, usted también puede, pues, con el respeto adecuado, ¿verdad? Porque es una autoridad, hacerle alguna observación. Claro que podemos hacer. No es que debemos de quedarnos callados y aguantar todo sin corregir. Podemos venir y corregir, pero con la motivación apropiada.
Ahora, ¿en qué caso es válido no sujetarnos? No estoy hablando de no respetar a la autoridad, no. El respeto mantengámoslo siempre a la autoridad, pero no sujetarnos. Pues claro que sí. Por ejemplo, cuando los mandatos que está dando una autoridad van en contra de los principios de Dios. Ahí usted puede venir y decir, eso no lo voy a hacer. Eso no es correcto. De repente bajo el consejo adecuado, bajo el análisis adecuado, estas cosas se hacen con cuidado. Por ejemplo, si usted viene y el gobierno o un funcionario del gobierno le está induciendo a usted que usted provoque el aborto en otras mujeres, en otras personas, usted puede venir y decir, yo eso no lo voy a hacer, es antibíblico, eso es contra Dios. O por ejemplo, si usted encuentra que está a punto de convertirse en cómplice tal vez de un robo en el gobierno, de soborno o de algún tipo de explotación a sectores más débiles de la sociedad, usted puede decir, hey, esto no es correcto, esto es antibíblico, yo no voy a participar en eso. Me gusta esta historia que está en Daniel 3, de 3 hombres del pueblo de Israel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran pues unos jóvenes que vivían allá en esa zona de Babilonia, fueron llevados como esclavos y un día el rey hizo una estatua para que todo el mundo la adorara, esa estatua, el Dios del rey Nabucodonosor. Pero vinieron estos 3 hombres que honraban a Dios y obedecían a Dios y dijeron, nosotros no nos vamos a hincar frente a este ídolo. ¿Sabe qué provocó? Y recibieron un castigo. Dios los libró al final. Pero el asunto es que ellos decidieron, no vamos a agradar a este rey, a esta autoridad, queremos agradar a Dios, queremos obedecer a Dios. Es posible que algún día usted que decida venir y no obedecer esa instrucción de parte de esa autoridad, usted se meta en problemas. Es posible, pero bueno, ahí es donde uno tiene que analizar y pensar, ¿a quién voy a agradar? ¿A Dios o a este gobernante? Y en el Señor, pues, buscar la manera, pues, de tal vez librarse de esa situación difícil que pueda venir. Ahora, para ir terminando, ¿qué pasa cuando elegimos a nuestras autoridades considerando los principios de Dios? Definitivamente pasan cosas buenas. En primer lugar, aprendemos a confiar más en Dios que en los hombres, porque ese es el mayor error que cometemos en estos asuntos políticos. Venir y poner la vista en un hombre, en una ideología política, confiar en esa ideología y ponerla como lo más importante, en vez de poner a Dios y sus principios como el fundamento, como parte o como nuestros valores más importantes que nos muevan en nuestra vida. Así que una de las cosas que pasa es que aprendemos a confiar más en Dios. Y en segundo lugar, aprendemos a elegir bien a nuestras autoridades. Porque cuando usted viene y sabiamente toma la decisión de por quién quiere votar y a quién quiere elegir y considera a Dios, seguramente lo va a hacer mejor que el resto de las personas que tal vez solo están considerando las ideas de un partido, las ideas de un grupo de personas. Hágase las siguientes preguntas al apoyar o a elegir sus gobernantes. Creo que esto le puede ayudar mucho al momento de considerar por quién va a votar. En primer lugar, pregúntese, ¿este candidato teme a Dios? O por lo menos considera la Biblia, los principios de Dios y de alguna manera considera a la iglesia de Jesucristo como algo importante, pero que sea real, ¿verdad? No de esos candidatos que vienen y usan un versículo para caerle bien al sector cristiano y de alguna manera ganar adeptos. Hay que saber identificar. Por otra parte, usted puede preguntarse, ¿este candidato, esta candidata es anti-aborto, ¿verdad? ¿Anti-matrimonio del mismo sexo? Y usted puede decir, sí, es anti estos asuntos. Usted puede considerarlo porque va un poquito más alineado con el deseo de obedecer a Dios y los principios de Dios. O puede preguntarse, ¿esta persona es anticorrupción? ¿Es anti-explotación de los más débiles? ¿O anti el beneficio de un sector nada más? ¿Verdad? ¿O es anti-beneficiarse a sí mismo? Y eso también puede decirle a usted, este candidato puede ser considerado. También puede preguntarse, ¿ha demostrado ser justos, íntegros, honestos? ¿Tienen actitud de servicio a los demás? ¿Son esposos o esposas fieles y fieles a su familia? ¿Son cuidadosos de no asociarse con partidos, personas, organismos internacionales, gobiernos que son anti-Dios? Eso es bueno también observarlo. ¿Son de carácter controlado, no peleones, no reactivos, no explosivos?
Porque si nosotros venimos y votamos por una persona así, podría estarnos metiendo en problemas muy pronto, posiblemente con otro país o allí mismo, en el mismo entorno de sus oficinas de gobierno. Y una pregunta más que podría hacer es, ¿se asocia con gente y gobiernos e instituciones que son pro Biblia, pro Iglesia, pro Dios? Y cada una de estas preguntas le puede dar a usted una idea de por quién votar, de a quién elegir. ¿Quién puede ser esa persona que puede ayudar a que las cosas en nuestro país vayan más de acuerdo a la voluntad de Dios? Pero es posible que no encuentre a ningún candidato que pueda reunir todas estas cualidades. Pero bueno, usted puede venir y tratar de identificar quién es el que más se acerca a estas cosas bíblicas, a estos principios y valores bíblicos, y quién es el que más se aleja a cada uno de estos principios bíblicos. Y de esa manera usted puede tomar una decisión más sabia. Entre más usted considere los principios de Dios para elegir a sus gobernantes, a esas autoridades, mejor va a ser el resultado. Y entre más personas, entre más cristianos, consideremos a Dios primero para venir y decidir por quién votar, mejores oportunidades pueden haber en el futuro para nuestras vidas, para la iglesia, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Seamos cuidados en no ir a dejarnos influenciar por personas que ya están contaminadas, que ya están literalmente inclinadas, ¿verdad?, a esas ideas políticas, pero así considerando más la idea política, la idea humana y no las ideas de Dios. Espero que estos consejos, estas ideas puedan ayudarle a que, pues si usted vive en Honduras este año, pueda tomar la mejor de las decisiones al momento de ir a votar. Hay que ir a votar. Vale la pena ser parte de este proyecto cívico cada vez que nos toca y poder elegir a nuestras autoridades. Y en su país, pues si las elecciones no son este año, pues considérelo también para cuando le toque. Bajo la ayuda de Dios, bajo la dirección de Dios, podemos tomar muy buenas decisiones al momento de elegir a nuestras autoridades. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, te queremos agradecer mucho porque nos estás permitiendo vivir en un país donde todavía podemos hablar de estos temas en base a la Biblia, en base a tus escrituras, donde podemos con libertad decirle a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, hey, sean cuidadosos por quién votar. Y gracias porque tú nos has dado esa libertad. Y gracias porque nos has permitido pues, poder disfrutar de tranquilidad, de cosas buenas que pasan cuando elegimos adecuadamente a un funcionario público. Bendice nuestro país, Honduras. Pero, Padre, inclina nuestro corazón a que consideremos antes tus principios, tus mandamientos, tus valores al momento de ir y querer elegir a un candidato, a un funcionario público. Gracias, Padre, porque nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias nuevamente por habernos acompañado en esta reunión. Queremos aprovechar para invitarle a que aproveche algunos recursos con los cuales contamos y los cuales estamos poniendo a su disposición. Algunos en línea, otros presencialmente. Por ejemplo, tenemos grupos de crecimiento. Todas las semanas nos reunimos en diferentes casas. Bueno, algunas veces en línea, pues otras veces presencial. Pero el asunto es que en un grupo de crecimiento usted se encuentra con un grupo pequeño de personas, de hermanos, de amigos que también están deseosos de crecer, de aprender a conocer los principios de Dios. Y sabemos que si usted se une a uno de estos grupos de crecimiento, usted también va a crecer, usted también va a mejorar en su vida. Así que le animamos a que si no está en un grupo de crecimiento, pruebe asistir a uno. Le aseguro que no se va a arrepentir. Si quiere más información, puede escribirnos al inbox y con gusto le vamos a dar más información. También queremos compartir con ustedes la oportunidad de que podamos diezmar y ofrendar. Lo puede hacer en línea por medio de la banca digital y bueno, siempre pensando en Dios, que Dios es el que nos provee y es bueno y ha sido bueno siempre con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Que pase una excelente semana.